Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial, que en este caso vamos a emplearlo para estudiar las puertas lógicas. Las puertas lógicas son unos elementos, unos dispositivos físicos, electrónicos, que trabajan de forma digital, donde recibiendo una entrada digital, ya sea un 0 o un 1, trabajan con ellos y a la salida muestran un valor dependiendo de qué tipo de puerta estemos utilizando. Y esto lo podemos utilizar para implementar posteriormente pues, circuitos electrónicos de diferentes envergaduras. Hay otras opciones que hemos visto en otros tutoriales y que veremos más adelante, pero fundamentalmente la función que tiene este elemento es asociar una puerta lógica a una función matemática que dentro de todo el circuito electrónico se comporta con otro elemento, con otro dispositivo, formando una función booleana de funcionamiento. Esa función booleana es la que nosotros luego podemos implementar, es decir, podemos luego montar electrónicamente, ya sea en simuladores o en laboratorio, para generar el circuito electrónico final. Bien, pues lo primero que tenemos que saber es que estos dispositivos trabajan con electrónica digital y tenemos dos tipos de niveles diferenciados, nivel alto y nivel bajo. Las señales con las que se trabaja en electrónica digital son señales discretas. ¿Qué diferencia una señal normal, estándar, de las que encontramos en la naturaleza, con una señal que tenemos que modelar, que es la señal discreta? Bueno, pues fundamentalmente que una señal, pues por ejemplo, como la voz que yo estoy generando en este tutorial, sería una señal continua, que tendrá una amplitud variable según si yo estoy hablando o estoy creando silencio, si yo subo la voz o si la estoy bajando, si tengo un timbre, si tengo otro. Esto sería una señal continua analógica. Mientras que la señal discreta trabaja por impulsos. Y esos impulsos, pues simplemente tienen o existen o no existen. O tenemos señal o tenemos un espacio. En el caso de que tengamos señal, tendríamos un 1. En el caso de que no la tengamos, tenemos un 0. Esa es la señal que se representa a vuestra derecha. Y es la forma de funcionar. Si, por ejemplo, vosotros consideráis un interruptor funcionando con una bombilla o con un dispositivo luminoso, si el interruptor está abierto, sería un 0. En el caso de una lógica positiva, lo veremos dentro de un momento, porque no llega corriente. Al no llegar corriente, el dispositivo no consigue suficiente energía como para poder funcionar, con lo cual sería un 0. Si yo actúo sobre el interruptor y lo pulso, tendríamos un 1, porque haríamos que voltaje positivo le llegara al elemento suficiente como para funcionar. Bien, pues aquí tenemos una comparativa en función de las dos filosofías de funcionamiento que tenemos, ya sea la lógica positiva a la izquierda o lógica negativa a la derecha. Los niveles altos en la lógica positiva corresponden con un 1 lógico, mientras que en la lógica negativa corresponden con un 0. ¿Cuándo conseguimos que tengamos un 0 o un 1? Por ejemplo, en lógica positiva. Bueno, pues no hay un único valor porque hay una horquilla de funcionamiento que se considera con una cierta elasticidad que el elemento pueda entender que está trabajando en 0 o en 1, porque no es tan fácil todo como obtener simplemente un interruptor pulsado o no pulsado. Hay veces en los que el 0 se consigue inyectando una corriente de una forma determinada y entonces conseguimos o no un voltaje definitivo. No solamente un 0 de voltaje se puede considerar 0. Por ejemplo, si os fijáis en la gráfica, en el caso de la lógica positiva a la izquierda, podéis encontrar que hasta 2,5 voltios el circuito se puede interpretar que es como un sistema 0. Mientras que si superamos los 3,5, de 3,5 y 5, podemos considerar que es un 1 lógico. Luego, si le damos 4 voltios, 4,25, 5 voltios, el sistema se comportará igual, haciendo que salte el 1 lógico. En el caso de la lógica negativa, justamente al contrario, trabajamos con las formas negadas. En el caso de que tengamos menos de 2,5, el circuito entenderá que es un 1 lógico, y en el caso de que pasemos de 3,5 hasta los 5 voltios, entenderá que es un 0 lógico. Bien, pues ¿en qué consiste entonces una puerta lógica? Bueno, pues el esquema que tenéis aquí. Consiste en que nosotros le aportamos una información de entrada, un input. Con esa información de entrada y según la arquitectura que tenga nuestra propia puerta lógica, se hace algo y a la salida muestra un resultado. Ese resultado sería los datos de salida que nosotros utilizamos o nuestro output. ¿Qué datos caracterizan una puerta lógica? Bueno, pues lo primero que la caracteriza es una simbología. Aquí tenéis, por ejemplo, diferentes elementos de simbología. Tenéis arriba, empezando por arriba a la izquierda, tenéis una puerta, por ejemplo, que es una puerta AND, que necesita que haya dos entradas A y B para generar una salida Z. Nosotros, si os fijáis, estamos trabajando siempre en modo de dos entradas. Hay puertas lógicas que tienen más entradas. Cada puerta tiene la suya. En otros tutoriales hemos visto cuáles son las más habituales a nivel comercial para cada uno de los tipos de puertas.
Bueno, pues en este caso, que vamos a trabajar con tablas de 2 entradas, más o menos las más sencillitas que podemos encontrar, lo que vamos a ver es cuando yo le doy a la A un valor 0 o 1 y a la B un valor 0 o 1, qué valor Z de salida me da cada una de esas puertas lógicas. Necesitamos una tabla de verdad que va asociada a cómo funciona realmente la puerta. Este valor es muy importante. Es muy importante porque realmente lo que nos está diciendo es cómo funciona en función de qué valores de entrada y de salida le dé. Si yo, por ejemplo, me voy a la primera puerta, que sería la puerta AND, tendríamos que, para cuando yo tenga dos elementos en serie, necesito que los dos estén a modo 1 para que la salida sea un 1. Lo veremos más tarde. Pero eso lo vamos a recoger en estas gráficas que estoy viendo aquí. Estas tablas se pueden configurar simplemente sabiendo cómo funciona la puerta lógica. Tenemos unos equivalentes eléctricos. Esto es el equivalente a cómo funciona la puerta. Yo puedo poner un dispositivo como la puerta AND que veis arriba a la izquierda, y ese dispositivo que está arriba a la izquierda se comporta como el equivalente eléctrico que tenéis arriba a la izquierda dentro de la parte de equivalentes eléctricos. Luego, si yo sustituyo en el circuito uno u otro, van a trabajar exactamente igual. Lo que pasa es que en la parte eléctrica, cuando los montajes son relativamente sencillos, pues resulta con cierta facilidad estamos más habituados a entender cómo funciona, porque no es un cuerpo encapsulado que no vemos qué pasa dentro. Y por último, una formulación o axioma. Esta formulación es lo que nos permite tratar matemáticamente la puerta lógica. Cada una tiene una peculiaridad y todas ellas trabajan según unas reglas. Hay unos teoremas, hay una álgebra de Boole que se esconde detrás de todo esto y que permite poder hacer funcionar toda la circuitería electrónica con esas fórmulas matemáticas, con esas reglas. Hay otros tutoriales donde ya hemos visto cómo funcionan y haremos más adelante otros cuantos, pero en principio aquí vamos a ver el funcionamiento básico de cada una de las puertas. Tienes que fijarte que hay una diferencia, para los que son nuevos en esta parte, que aparece un símbolo con una rayita arriba. Bueno, pues esa rayita lo que indica es que la variable que hemos puesto debajo está negada. Si yo tengo una variable A, por ejemplo, que está valiendo 0, la variable A negada indica el valor opuesto, que sería el 1. Si la A vale 1, la A negada valdría el valor opuesto, que es 0. Y así en todos los casos. Antes de seguir, vamos a ver las operaciones fundamentales. Hay algunas que son evidentes y otras que para los que se incorporan a esta unidad electrónica por primera vez, pues les puede llamar la atención. Primero, la fórmula de trabajo, la que vamos a emplear para la suma, sería una función f. Cuando tiene dos entradas, pues la vamos a sumar como a más b. Hasta aquí no hay ningún problema. ¿Qué valores podemos encontrar? Bueno, pues que la A valga 0, que la A valga 1. Vamos a ver cualquiera de los valores posibles. Tendríamos entonces que, por ejemplo, 0 más 0 es 0, es evidente, 0 más 1 es 1, hasta aquí bien, pero aquí viene, por ejemplo, una de las cosas que puede chocar, que es 1 más 1 igual a 1. Aquí no existe el 2, aquí simplemente el 1 más 1 es 1, porque lo que nos está indicando el 1 más 1 es que tenemos dos líneas en paralelo, la suma se asocia a una rama en paralelo con otra, y por cada una de las ramas tendríamos un interruptor. Entonces, si yo en cualquiera de las dos ramas en paralelo permito pasar la corriente, el resultado es que la bombilla enciende, por ejemplo, para que tengáis una idea. Bueno, pues si yo tengo el paralelo de dos interruptores con una bombilla en serie con ellos, si el de arriba o el de abajo o ambos está pulsado, está en 1, el resultado final es que la bombilla enciende, con lo cual 1. Entonces no existe la posibilidad de que aquí exista un 2. Por otro lado tenemos en la cuarta fila de la izquierda A más A negado igual a 1. Esta es una propiedad importante. ¿Por qué A más A negado es 1? Pues porque siempre, valga lo que valga A, si vale 1 será 1 más 0, si vale 0 será 0 más 1, porque tenemos la variable siempre negada. Al estar sumada, todo lo que yo le sume a 1, al final acabará dando 1. Con lo cual, tenemos fácilmente identificado todas las propiedades de la izquierda. Un valor A cualquiera más 0 será siempre A. Es un elemento neutro. 1 más 1 siempre es 1. Cualquier cosa que valga A, cuando le sume 1, sería 1. ¿Por qué? Pues porque será el equivalente a decir, tengo muchas ramas en paralelo, 1, 2 o 1000, pero con que una de ellas esté a valor 1, el resultado final será 1. Y A más A es igual a A. ¿Por qué? Pues porque son dos ramas en paralelo que valen lo mismo. Las dos están abiertas o las dos están cerradas. Con respecto a la multiplicación, pues se representa como A por B. Se puede poner con o sin el operador. Y las propiedades, pues hay algunas que también son intuitivas, como por ejemplo que el 0 por 0 es 0, que el 0 por 1 es 0, que el 1 por 1 es 1. Y aquí tendríamos, por ejemplo, el caso opuesto al anterior, que es que A
por A negada vale 0. ¿Por qué A por A negada vale 0? Porque valga lo que valga A, enfrente va a tener uno de los dos, va a valer 0. Si la A vale 0, el A negado va a valer 1, sería 0 por 1, 0. Si la A vale 1, tendríamos el A negado 0, 1 por 0, 0. Siempre va a valer 0. La columna derecha tendríamos que A por 0, cualquier valor multiplicado por 0 va a ser 0, cualquier valor multiplicado por 1 va a valer A, y cualquier valor multiplicado por A va a valer A. ¿Por qué? Pues porque sería el equivalente a tener en serie dos interruptores que hacen lo mismo. Si pulso uno es como si pulsara los dos, y si no pulso uno es como si no pulsara ninguno, con lo cual se comporta como un solo interruptor. La inversión es la puerta NOT, la veremos dentro de un momento, y se representa como la A negada, la A con esa rayita sobre la letra. Propiedades, pues la inversa de 0 es 1, la inversa de 1 es 0, y la doble negación de una variable es ella misma. Si yo parto de que A vale 0 y la niego una vez, sería 1. Si ahora el 1 lo vuelvo a negar, tendría 0, que es la variable original. Luego la doble negación de una variable me da como resultado la propia variable. Bien, vamos a entrar ya con el tema de las puertas. Tendríamos la puerta OR, la puerta que en español llamaríamos O. Sería el equivalente a decir que tendríamos un circuito en paralelo. Cuando tenemos la puerta OR es que la intensidad puede circular o bien por una o bien por otra rama. Luego serían dos ramas en paralelo. Siempre en electrónica digital estamos hablando de que cuando tenemos una suma hablamos de ramas en paralelo. Cuando tenemos un producto tenemos elementos en serie. Con lo cual la función Z sería la suma de ambas, A más B. Con que la corriente pase por uno de ellos, tengo suficiente para que sea un 1 a la salida. Con lo cual la única opción, y lo podemos ver en la tabla de verdad, la única opción de que no tenga corriente el elemento conectado, esa bombilla que podéis ver en el circuito de la derecha, esa bombilla estará a 0 en el caso en el que está representado. Es cuando la A está abierta, 0, y cuando la B está abierta, 0. Hablamos de lógica positiva, que es la que estamos trabajando en todo el tutorial. Si yo pulso A, o pulso B, o pulso ambos, en cualquiera de las tres opciones, que son las tres filas últimas de la tabla de verdad, la bombilla se encendería, por lo tanto la bombilla estaría a 1. Una puerta AND, o una puerta I en español. Tendríamos que los dos elementos se están multiplicando, y dos elementos multiplicados en electrónica se refiere a dos elementos conectados en serie. En este caso, ¿qué ocurre? Bueno, pues estamos representando el caso en el que A vale 0 y B vale 0. Sería la primera fila de nuestra tabla de verdad. Por supuesto, cuando tenemos dos interruptores en serie abiertos, la bombilla no se enciende. Pero tampoco se enciende si solo está abierto el A. Y tampoco se encendería si solo está abierto el B. Con lo cual, para el único caso en el que la bombilla adoptaría valor 1 es cuando A estuviera a 1, pulsado, y B estuviera a 1, también pulsado. Luego, A y B pulsados, 1 y 1 en A y B, tendríamos una Z igual a 1. Es el único caso posible. Puerta inversora o puerta NOT. Lo que tendríamos es que a la entrada tenemos lo negado de la salida. Sería el equivalente a tener un circuito, en vez de con un interruptor abierto, ahora sería con un interruptor pulsado. Z estaría en A negado. Si tenemos un 0, se comporta como un 1. Si tenemos un 1, se comporta como un 0. ¿Qué significa? Si 0 es apagado y 1 encendido en la bombilla, si yo no toco el interruptor A, sería un 0 en el A, el resultado es que la bombilla se enciende, con lo cual es un 1. Si yo pulso A, cambio de estar el interruptor cerrado a estar abierto, con lo cual la bombilla pasaría de estar encendida a estar apagada. Luego están en reacción dual. Si apago, se enciende, si pulso, se apaga, y si no pulso, se queda como está y se enciende la bombilla. La representación, pues ya la veis, Z igual a A negado. En el caso de una puerta NOR, que sería la puerta O negada, aquí tenemos una peculiaridad. Fijaros que se representa la puerta, hemos dicho que antes estábamos hablando de que la puerta OR se representaba como un paralelo, pero la puerta NOR la representamos como una asociación en serie de interruptores. ¿Esto por qué es? Esto es porque hay una ley, un teorema, que es el teorema de Morgan, que nos dice, lo tenemos aquí, que cuando nosotros tenemos un elemento sumado, todo ello negado, se puede expresar como el producto de cada uno de ellos negado individualmente. Entonces, si yo tengo A más B negado, se puede expresar como A negado por B negado. A negado es el primer interruptor, pero considerado que está pulsado. B negado es el segundo interruptor, pero pulsado. Y como están multiplicados, se ponen en serie, uno a continuación de otro. ¿Cómo es su tabla de verdad? Lo podéis ver
mirando el circuito. Tal y como está representado, que sería sin tocar A y sin tocar B, primera fila de la tabla de verdad. Si yo no toco ninguno, A al no tocarlo está en 0, B al no tocarlo está en 0. ¿Qué le pasa a la bombilla? Que encendería porque tiene un circuito cerrado con una pila. Sin embargo, si yo toco A, que sería poner A en 1, o toco B, que sería poner B en 1, o toco ambos, que sería abrir los dos, los circuitos siempre van a mostrar algo abierto en el circuito. Y por lo tanto, al haber abierto algo, la bombilla no recibe corriente y por lo tanto, al no tener voltaje, no se enciende. Esto lo que indica es que la tabla de verdad solamente permite una condición para que valga un 1 lógico la salida, y es que los dos elementos valgan 0. Puerta NAND, que sería la I, nuestra puerta AND, pero negada. Bueno, pues ahora tenemos el caso contrario. En el caso de la puerta AND teníamos dos interruptores A y B conectados en serie, y ahora tenemos dos interruptores negados pero en paralelo. Y esto ocurre por ese mismo teorema de Morgan que hemos visto antes. Se produce un efecto que se llama un efecto de dualidad. ¿Qué es esto de la forma dual? Bueno, pues la forma dual es que cuando yo tengo el producto A por B negado, se puede expresar como A negado más A negado. ¿Qué estamos hablando de la forma dual? Bueno, pues la forma dual es simplemente que si tengo una expresión booleana, la que sea, imaginaros por ejemplo la primera de arriba, que sería A más B, todo eso negado, más el producto C por la variable denegada. Si yo cambio donde pone más por, lo cambio el más por un por, y el por lo cambio por un más, la forma que aparece es exactamente igual en cuanto a aplicación, en cuanto a funcionamiento. Con lo cual tendríamos que la forma dual de la expresión de arriba sería la que tenéis abajo. Debajo de la raya de negación aparece un producto donde antes había una suma. El C por denegado se convierte en un paréntesis de C más denegado, sería un binomio, y luego el producto de esos dos bloques que antes estaba sumado ahora se convierte en un producto abajo. Esa es la forma dual, una de la otra. Luego es fácil realizar una forma dual y por lo tanto las funciones son las mismas. En este caso, si os fijáis, teníamos que A más B era el producto de A negado por B negado, y ahora el producto de A por B negado sería la suma de los negados individuales. Como es una suma, estamos hablando en paralelo. ¿Qué le pasa entonces a nuestro circuito? Bueno, pues nuestro circuito lo tendríamos de esta forma. Si yo no toco nada, inicialmente la bombilla estaría encendida. Pero si yo solamente actúo sobre A, la corriente seguiría pasando por B, con lo cual la bombilla sigue encendida. Si solo actúo sobre B, la corriente sigue pasando por A, con lo cual la bombilla sigue encendida. Solamente si actúo sobre A y sobre B al mismo tiempo, la bombilla se apaga. Luego, solamente en el caso de la última fila de la tabla de verdad, 1, 1, la finalidad, la salida de nuestra función, de nuestra puerta lógica, provoca un estado 0 en el circuito. Y tendríamos por último la puerta XOR, que es lo que podríamos llamar en español la puerta O exclusiva. ¿Qué tenemos con esta puerta? Bueno, pues esta puerta es un poco peculiar, pero nos ayuda porque simplifica bastante la implementación de los circuitos. Su función matemática es A negado por B más B negado por A. Aquí podéis ver en el circuito que como tenemos una suma, aparecen dos ramas en paralelo, y como en cada uno de los sumandos aparece un producto, tenemos en cada una de las ramas dos elementos conectados en serie. Cuando negamos el A y dejamos sin negar el B, tenemos la rama de arriba. Cuando negamos el B y no actuamos sobre el A, tenemos la rama de abajo. Cuando eso lo insertamos en nuestro circuito con la bombilla, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, pues que la primera y la cuarta opción, que es cuando yo no actúo sobre nada o cuando actúo sobre todo, la salida va a ser 0. ¿Por qué? Pues porque o bien lo dejamos en la forma en la que está, o bien hacemos justamente circuito simétrico, cerrando arriba B y abriendo A negada, y abajo cerrando A y abriendo B negada, con lo cual estamos en la misma situación, que es un 0. Si yo actúo solamente sobre uno de ellos, si yo por ejemplo actúo sobre la A y la A le digo que vale por ejemplo pues 1, en el caso de que valga 1, la rama de abajo, aunque la de arriba se abriría, la de abajo permanece completa cerrada. Y en la tercera combinación es la de arriba la que se cierra. Con lo cual en las dos combinaciones centrales la bombilla se enciende y las dos combinaciones de los extremos la bombilla quedaría apagada. Con lo cual el circuito quedaría en un 0 lógico. Esto, por supuesto, no estamos pensando con bombillas. Estamos refiriéndonos
a la forma en la que funciona un circuito. En vez de una bombilla, podéis poner ahí un resto de circuito completamente nuevo, distinto, con cientos de elementos distintos. Es simplemente una analogía para que podamos entender cómo funciona. Pero creo que la idea puede quedar suficientemente clara visto de esta forma. Bien, pues espero que haya sido de tu interés, que haya resuelto alguna duda. Haremos más problemas de esto en nuevos tutoriales, donde veremos a partir de aquí cómo con una función podemos introducir este tipo de puertas lógicas para generar una función de salida que nos interese, que puede ser para diseñar una alarma o para diseñar un encendido de un motor o para lo que sea. Pero serán en tutoriales posteriores. Muchas gracias por tu atención y te espero en el próximo tutorial.